Vámonos ahora hasta Brasil, así que damos la bienvenida al doctor Carlos Paz, infectólogo pediatra boliviano que reside en ese país, en Brasil. Muy buenos días, doctor Paz, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Un saludo también a su audiencia, a todo el equipo. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hablar de un tema que es de interés general porque a raíz del COVID-19 se genera un síntoma especial que se llama síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico en los niños, en algunos niños que incluso llegan a fallecer. Doctor, cuéntenos cuáles son los síntomas más importantes de este síndrome. Los síntomas de este síndrome, hay que entender que este síndrome eh, es como se dice, se está hablando mucho ahora del post-COVID, ¿no? O del long COVID. Eh, es el long COVID en niños, que sería el post-COVID, ¿no? Porque da 4 a 6 semanas después del niño haberse contagiado con el virus, ya sea sintomático o asintomático. Entonces, muchas veces el niño no presentó ningún síntoma y después de 4 a 6 semanas de haber tenido el contacto con el coronavirus, presenta síntomas. Y el síntoma característico es la fiebre, fiebre alta, fiebre que muchas veces no baja con antitérmico. Puede aparecer también un cuadro gastrointestinal, que es en el 90% de los pacientes que tienen este síndrome hiperinflamatorio tienen síntomas gastrointestinales. Hay que saber que hay criterios para diagnosticar este síndrome y muchas veces esos criterios, no todos los criterios están, pero sí se puede sospechar. Entonces, cuando sospechamos de un niño con síndrome hiperinflamatorio, fiebre, cuadro gastrointestinal, ya sea dolor abdominal, diarrea o vómitos, manchas en el cuerpo, conjuntivitis, lesión en boca que parece una frutillita a la lengua o lesiones en boca y acompañados también o no de edema de manos y pies y ganglios linfáticos en el cuello. Entonces tienen que estar varios de estos criterios para el diagnóstico. Entonces, y lo que preocupa es que deja unas secuelas, si no se hace el tratamiento adecuado, deja secuelas cardíacas, ¿no? Puede dejar aneurismas de la coronaria en el corazón, que son unos sacos que se forman por causa de esta inflamación, o puede también causar miocarditis, que es una inflamación del corazón y muchas veces causa una insuficiencia cardíaca, ¿no? Es Y importante, doctor, lo que usted dice, que a veces incluso hay niños que tienen el COVID-19 de forma asintomática, es decir, los papás no saben que ha tenido el COVID, que de pronto presentan estos síntomas y no pueden ni siquiera sospechar que está relacionado al COVID. así es, y eso es lo preocupante, ¿no? La buena noticia es que sí hay un tratamiento para este síndrome. Se trata con inmunoglobulina o con corticoides en altas dosis. El tratamiento para estos niños es hospitalar. ¿Cuál es el porcentaje de los niños que tienen esta infección que pueden tener este síndrome? Hay que saber que este síndrome es raro, pero sí ocurre y ocurre en un 0,15% de los niños que tuvieron COVID. Entonces es bien raro, pero sí existe. El año pasado en Santa Cruz, solo en Santa Cruz le estoy hablando, más de 30 casos hubieron de este síndrome hiperinflamatorio. Creo que murieron unos 4 o 5 niños. Este año han muerto solo en marzo 4 niños en el hospital de niños. Entonces es preocupante la situación porque aunque sea eh, raro, está ocurriendo, existe este síndrome y las personas tienen que saber que existe porque es una alerta, ¿no? Si tenemos un niño con estas características en casa, tenemos que buscar ayuda de un especialista, de un pediatra. En Santa Cruz ya los pediatras están bien conscientes de este síndrome, hay protocolo, hay tratamientos, no se debería morir ningún niño. Entonces mi pregunta es, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué están muriendo estos niños, no? Si es que los papás se están llevando tarde a la consulta, porque el tiempo es lo principal. El tiempo en que uno da el tratamiento es lo más importante porque se tiene que tratar hasta los 10 días de este síndrome. No todos los pacientes van a tener estas consecuencias, no todos los que tengan síndrome hiperinflamatorio van a tener
consecuencias graves como la muerte o como secuelas, ¿no? Cardíacas, sino que es un porcentaje de un 20 a 40% de los niños que pueden tener secuelas. Entonces, es importante el tiempo, porque tenemos hasta 10 días para hacer el tratamiento, para evitar las secuelas. Y otra cosa en que podemos estar fallando es en que no estamos diagnosticando a estos pacientes, o si es que está faltando el medicamento. Sé que la inmunoglobulina en Santa Cruz, en Bolivia, es cara, cuesta como 2.000 bolivianos cada ampolla, y cada ampolla o cada paciente a veces necesita más de 5 o 10 ampollas, ¿no? Entonces, es un dinero que no todo mundo o todas las personas pueden tener a mano. Entonces, si es que estamos fallando en esto, hay que pedir a las autoridades que disponibilicen la inmunoglobulina para que evitemos más muertes, ¿no? Así es, imagínese, usted dice al menos 5 ampollas, es decir, por lo menos 10.000 bolivianos solamente en ese medicamento que se debe disponer, ¿no? Para el niño. Así es un medicamento caro, entonces, y es difícil de conseguir muchas veces. Ujú. A diario me mandan mensajes a mi celular pidiendo ayuda sobre inmunoglobulina, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema único de salud que tendría que darnos los medicamentos, ¿por qué no hacer un apelo a las autoridades nuevas que tenemos para tener este medicamento a disponibilidad en los hospitales para evitar muertes pediátricas, ¿no? Estamos hablando que son muertes evitables, entonces se tiene que hacer lo que sea para evitar más muertes, más pacientes con secuelas graves, y esto que tiene un tratamiento, ¿no? Esta secuela, este síndrome tiene tratamiento. Entonces lo importante creo que es hacer la alerta a los papás que si tenemos estos niños, tenemos que llevarlos a buscar atendimiento médico, ya sea online, ya sea hospitalario, pero que un pediatra los examine, ¿no? Así es. La verdad que a veces hay la costumbre de consultar a otro tipo de especialistas, incluso ir a la farmacia y decir mi hijo tiene fiebre o tiene un poco de problemas en el estómago, cosas así, y ahí la automedicación que no es recomendable, doctor, ¿no? Sí, lo que pasa es que este síndrome no aparecen los síntomas como yo los estoy diciendo, ¿no? Todos al mismo tiempo. Muchas Ujú. veces aparece solo la fiebre, después en el cuarto, quinto día aparece las manchas en el cuerpo, el dolor abdominal, y así va apareciendo, ¿no? No es una cosa que de un día para otro amanece el niño con todas las características que ya mencioné, sino que va evolucionando, y muchas veces el papá lleva a la consulta al pediatra en el segundo o tercer día cuando prácticamente solo tiene fiebre o alguna otra alteración o el dolor abdominal. Y nadie va a diagnosticar un síndrome preinflamatorio con 2 o 1 día de fiebre, ¿me entiende? Entonces hay que estar alerta, hay que pensar que si el niño o en la familia hubo un cuadro de coronavirus y después de 20 o 45 días adelante el niño presenta fiebre, hay que estar con los ojos abiertos, que si comienza a tener estos síntomas como el cuadro gastrointestinal, mancha en el cuerpo, conjuntivitis, lesión en la boca, puede ser síndrome preinflamatorio y hay que llevarlo al pediatra, aunque sea en el segundo o tercer día, aunque no tenga estos síntomas, pero igual tiene que verlo un médico en estas circunstancias, cuando el niño tuvo contacto con alguien con el coronavirus, ¿no? Ujú. A veces puede ser asintomático, como dije, y no vamos a poder diagnosticar, ¿no? Queremos reiterar, se trata del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico que se presenta en un periodo post-COVID, incluso en los pacientes pequeños que han tenido un COVID asintomático, así que hay que tener mucha atención sobre estos síntomas que decía el doctor. Doctor, usted bien decía que no hay razón para que un niño fallezca con este síndrome, a causa de ese síndrome, si es que se lo atiende a tiempo, primero que los padres reaccionen a tiempo y también que se tengan los medicamentos a mano, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta todas estas razones para evitar que se complique la salud del niño. Así es, la forma para prevenir este síndrome preinflamatorio es cuando tengamos a alguien
que comience, normalmente no es el niño el que trae el virus, ¿no? Es un adulto que trae el virus en casa, entonces la prevención viene desde casa. La prevención, cuando comencemos a tener síntomas o si tuvimos contacto con alguien con coronavirus y nos dice, te cuento que di positivo, pero yo no tengo síntomas, tengo que utilizar el barbijo en casa, o si yo comienzo a tener síntomas, me levanté con dolor de garganta, o estoy comenzando a sentir ya un raspado en la garganta, o comienzo con tos o fiebre, tengo que utilizar máscara para no contagiar a los niños, a las personas que están en casa. Entonces, creo que el tratamiento o la prevención viene desde el lavado de manos, el uso de máscara en niños también. Hay que recordar que la orientación de la CDC es a partir de los 2 años el uso de máscara. En realidad, entre 2 y 5 años se va a ver si el niño entiende realmente el uso de máscara, porque muchas veces el uso de máscara es desfavorable para estos niños. En menores de 2 años se orienta que no lo usen porque muchas veces la máscara puede causar asfixia en los niños, ¿no? Entonces, no se debe utilizar en menores de 2 años. Entre 2 y 5, si el niño entiende, por ejemplo, y usa bien la máscara, hay niños de 4 o 5 años que la usan mejor que los adultos, ¿no? Entonces, hay que hacer un uso de máscara adecuado, lavado de manos, el distanciamiento social, y si alguien en la familia está asintomático, usar máscara, aislarlo si es posible. Creo que esas son las medidas preventivas que podemos evitar este síndrome preinflamatorio, porque Y, otras medidas o medicamentos no existen. doctor, ¿este síndrome inflamatorio es contagioso una vez se empieza a mostrar los síntomas? Excelente pregunta. No, no es contagioso. El niño ya no está contagiando más el coronavirus. Tanto es así que muchas veces, imagínense, el niño viene a mi consulta, está con fiebre, está con diarrea, y yo pienso, ¿qué es lo primero que pienso ahora? Coronavirus, ¿no? Le hago un PCR y va a venir negativo, porque el niño ya tuvo hace 45 días atrás o 30 días atrás el coronavirus. Entonces va a salir el PCR negativo. Lo que sí va a salir positivo es la sorología, que es para ver los anticuerpos del niño, ¿no? Entonces estos niños tienen anticuerpos, pero el PCR en la mayoría de los casos viene negativo, ¿no? Porque ya el coronavirus ya tuvo la infección allá atrás. Entonces ahora no es una infección aguda, es como decíamos el post-COVID o el long COVID, que es una reacción del mismo cuerpo comenzar a atacar al cuerpo, ¿no? Al organismo. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor Carlos Paz, infectólogo pediatra, que nos dio la oportunidad de conversar desde Brasil, por supuesto, donde trabaja, y es un tema tan importante porque hay muchos niños que están siendo afectados, a veces no sabemos que tienen este síndrome, pero mire, ya más de 30 niños han fallecido desde el año pasado con este síndrome en Bolivia. Gracias, doctor Paz, por la entrevista. Muchas gracias a usted por la, por el espacio y es la forma de que tenemos para evitar que tengamos estas complicaciones en niños, ¿no? Lo principal es la alerta a los papás, que si tenemos esta clase de síntomas en nuestros niños, busquemos un pediatra, busquemos un especialista para evitar complicaciones, ¿no? Gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias a usted. Buenos días.